Mientras nos indican que ya está listo para la transmisión en vivo. Me da risa de Ángeles que dice, es la verdad lo que dice Ángeles. A veces ella y yo hemos sacado muchas cosas adelante, no es de que seamos lo máximo, porque toda la gloria es para el Señor. Pero Dios a veces da muchos dones y es por eso que necesitamos más servidores, porque hoy se pusieron de acuerdo, aunque ya me voy directo. Bueno, pues yo le doy la bienvenida a los que están en casita. Hoy es jueves y estamos en vivo. Y me gustaría que los que estamos aquí nos diéramos un fuerte aplauso para que escuchen todo lo de allá, pero fuerte. Muchas gracias. Ya oramos, ya alabamos a Dios y ha sido muy hermoso esta comunión. Veo caras nuevas y de verdad eso nos llena de alegría esta casa. Nos llena mucha de alegría y ahí voy a empezar. Mi prédica del día de hoy se llama El río de Dios. ¿Cómo se llama? Por ahí está el flyer, Ángeles. Ahí está el flyer y también está los pasajes bíblicos. Ahí te puse el río de Dios. Ok, vámonos directamente a Ezequiel 47. Antes de comenzar el pasaje, les quiero compartir que el lunes fuimos al penal con mi esposo y los reos siempre están deseosos, tienen una sed increíble de escuchar palabra. Y mi esposo, el pastor Rigo, estaba ya bien cansado de predicar porque fueron 2 horas seguiditas sin parar. Y yo lo veía como cuando están peleando en el round, ya lo veía bien cansado, pero muy contento de hacer lo que hace. Y Ben y yo nos le quedábamos viendo al pastor y las dos coincidimos. Entonces en ese momento sentí de parte del Espíritu Santo que le ayudara a predicar a mi esposo, pero yo no venía preparada, solamente estaba la idea de mi prédica y dije yo, les voy a compartir un poco de lo que Dios me puso en el corazón, que es esta prédica, el río de Dios, y está en Ezequiel 47 del 1 al 12. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos en esta ocasión, porque lo leí como que más fluido y más fácil de entender. Ahorita van a ver por qué. Ezequiel 47 dice, el agua que fluye del templo. Voy a leer lento. Luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Noté que fluía agua debajo del umbral del templo hacia el oriente. El frente del templo da hacia el oriente y el agua salía debajo de la fachada sur del templo y fluía por el sur del altar. Me condujo por la puerta norte. Esa es una visión que tuvo Ezequiel. Me llevó hacia afuera de la puerta exterior del lado oriental. Noté que salía agua debajo de la fachada sur. El hombre se dirigía hacia el oriente, con una cinta de medir en la mano y midió 500 metros con el agua hasta los tobillos. Ahí vamos bien, vamos entendiendo. Midió 500 metros y el agua le llegaba hasta los tobillos. Dice, midió otros 500 metros por el agua, solo que ahora el agua me llegaba hasta las rodillas. O sea, iba caminando 500 metros más, ya llevaba un kilómetro caminando. Midió otros 500 metros todavía en el agua y ahora me llegaba hasta la cintura. Siguió midiendo otros 500 metros, pero la corriente formaba un río que ya no se podía cruzar. El río había crecido tanto que se podía nadar en él. Yo me acordé, allá en mi pueblo está un lugar que se llama El Arco y hay un río abajo, y para poder llegar a una cascada muy hermosa, de verdad está preciosa, ojalá algún día tengan oportunidad de ir.
para poder llegar a ver esa maravilla, yo le platiqué a mi hija, le dije, ¿sabes? Allá en el río está una cascada y me dice mi hija, vamos. Y fuimos como temporada de enero por ahí y el agua está helada, helada, helada. Entonces yo le dije a mi hija, para poder llegar a la cascada solo puedes ir nadando. No hay de otra porque hay no sé cómo se llama, un barranco enorme, está altísimo, pero solamente es nadando. Yo ya iba, de verdad iba nadando, quise pisar y había puro fango, puro lodo, de ese que te sumerges. Y dije, no, yo no voy a pisar. Me dio así, algo raro me dio, miedo, no sé. Entonces, miedo. Entonces, íbamos más avanzando y yo dije, mi hija me decía, ¿qué? ¿Ya te cansaste? Y yo por dentro, chamaca, me está retando. Dije, no me cansé. Yo iba nadando, pero la verdad yo sentía que me estaba dando hipotermia del agua fría. Y le seguía avanzando y mi hija me dice, mamá, ya me cansé. Y le dije, ¿para eso me trajiste? Ya vamos más del camino y te me vas a rendir a media mitad. Y me dice, no, mamá, es picar el orgullo a las personas, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que llegamos y valió la pena la nadada. Algún día van a ir, tengo fotos, no me preparé con las fotos, pero algún día les voy a compartir. Está, yo creo que mide de alto esa cascada unos de 20 a 30 metros fácil. Y se escucha increíble, no puedes estar tan cerca porque avienta mucho aire, mucha brisa y es demasiado frío. Y del regreso, pues ya la corriente, te vas, te lleva la corriente. Y me acordé de esa escena esa vez. Voy a seguir leyendo, ¿eh? Ya lleva 2 kilómetros caminando y Ezequiel dice que ya podía nadar. Siguió midiendo otros 500 metros, pero la corriente formaba un río que ya no podía cruzar. El río había crecido tanto que se podía nadar en él y era tan profundo que no se podía cruzar. El 6, él me dijo, hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua? ¿Verdad? Enseguida me llevó hasta la orilla del río. Pongan atención, el 7, donde noté que había muchos árboles en ambos lados. 8, entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden al Arabá y llegan hasta el Mar Muerto, donde se convierte y se vuelven aguas dulces. El 9, por donde vaya este río, todos los seres que viven en él vivirán. Escuchen, qué hermoso, tiene mucho mensaje espiritual. Habrá abundancia de peces en él porque su agua dulce da vida a todo. El 10, los pescadores se pararán en la orilla desde en Gadi hasta en Egadlín, porque tendrán lugar para extender y sacar sus redes. La variedad y la cantidad de peces serán como la gran cantidad de peces del mar grande, pero sus pantanos y marismas no serán dulces, sino que quedarán salinos. Todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados. Nunca se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Cada mes producirá fruto nuevo. Gracias al agua que fluye del santuario, su fruto produce alimento y sus hojas proporcionan medicamento. Ahora vamos a escudriñar la palabra. Y yo quiero hablarles, iglesia, de verdad que si se fijan, si reflexionamos estos pasajes, hay lugares donde el agua ya no corre. Hay corazones donde no hay pasión, ya no hay emoción, ya ves las cosas y ya no te emocionas. Hay vidas que siguen respirando, pero por dentro están secas. Solamente están deambulando, caminando,
Personas que aman a Dios, sí, hay personas, pero por dentro dejaron de sentirlo. Que oran, pero ya no fluyen. Que sirven, pero a la vez están cansados de servir, de verlo monótono nuevamente. Hay vidas que siguen respirando, personas que respiran por respirar, pero por dentro están secas, secas. Que sonríen, pero están rotos por dentro. ¿Y saben, iglesia? Que lo más peligroso no es estar seco por dentro. Lo más peligroso es acostumbrarse a vivir así, a vivir sin ese río que da vida. Porque cuando el río de Dios deja de correr, cuando un agua estancada está, ¿qué es lo que pasa? Vienen animales, renacuajos, se empieza a podrir el agua, enlamarse y huele horrible. La fe se vuelve así, la fe se vuelve rutina. Mi esposo cada domingo que lo sagrado no se vuelva y lo hacemos rutina. La oración ya se vuelve un peso. ¿Quién quiere ir los miércoles a la oración? Por Dios, estoy tan cansada. Es otra vez, es pesado estar en la iglesia orando. El venir a la iglesia a veces se vuelve una costumbre, una rutina. La misma vida diaria se pierde, están sin dirección, estamos sin dirección. Pero iglesia, hoy Dios no solo vino a visitar tu corazón, a visitar nuestros corazones, no solo vino a hacer eso Dios, sino que vino a desatar ese río. Y Dios nos explica paso a paso cómo llegar a ese río. Y Él vino a desatar este río en esta casa y en tu casa, en tu vida. Hoy el Espíritu Santo no solamente quiere tocar por fuera, sino que quiere meterse hacia lo más profundo donde tú no puedes llegar, que es en tu alma, en tu ser, adentro, en tu corazón. El Espíritu Santo quiere hacer eso. Él quiere estar. Porque lo seco en silencio, o lo que ya se secó en silencio, porque hay muchas cosas que están secas y nos quedamos callados. No me digas sí, pero Dios quiere restaurarnos, restaurar en su presencia. ¿Qué es lo que venimos a hacer? Estar en su presencia. Eso hace Dios. No estar escondidos de la presencia de Dios y decir yo puedo solo. Yo solo me voy a restaurar allá encerrada, deprimida. Dios quiere que vengas a la presencia para ayudarte a restaurar, para que fluyas. Si se dan cuenta, a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre hay un pasaje bíblico que nos habla de los ríos de Dios. Amén. Siempre hay algo en el cual fluye el Espíritu Santo, son ríos de Dios. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay muchísimos pasajes que hablan sobre el río de Dios. Yo durante la semana pasada, 2 semanas, ya sabía que me tocaba predicar y yo sentía que no me daba una prédica el Señor, pero yo también no estaba agudizando mi oído. Entonces cuando oré y le pedí al Señor, le dije, estoy lista, háblame Señor. Inmediatamente escuché el río de Dios. Y después el río de Dios. En una alabanza, el río de Dios. Escuchaba un predicador, el río de Dios. El domingo pasado mi esposo y dijo el río de Dios. Entonces Dios nos manda señales. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué necesidad hay
en nuestros corazones, en esta casa inclusive. Yo no sé qué estés pasando. Hablé como yucateca, ¿eh? Yo no sé tú qué estés pasando, qué estés viviendo, pero siento que esta prédica es para alguien en especial que vino hoy, porque siento esa necesidad, esa presencia que Dios quiere que hablemos, que no nos quedemos callados, que lo compartamos, que lo digamos. A veces nos da miedo el hablar y decir me va a juzgar o qué le interesa o no sé. Pero el río de Dios no solamente es como algo poético que se escucha bien bonito, porque a veces oramos y el río de Dios sí se escucha bien bonito, pero la verdad tiene un profundo espiritual grande, donde Dios está ahí. Ahí hay vida que fluye muy en el interior, en la profundidad. Si nos fijamos el origen del río, de dónde proviene, no nace de un hombre, nace del templo, del trono de Dios. De ahí nace el río. No nace de mí, ni del pastor, ni de ustedes. El río proviene desde el origen. Desde Génesis nos habla que es el símbolo de la presencia de Dios. Amén. El agua no nace del desierto ni del esfuerzo humano que hacemos. Yo puedo y mi esposo orar y rasgarnos la ropa y estar en ayuno, y no digo que no sea bueno, lo hacemos, pero no depende de nosotros. Esto depende de Dios totalmente. Dice en Ezequiel 47:1: el frente del templo da hacia el oriente, el agua salía debajo de la fachada del sur del templo y fluía por el sur del altar, fluía del templo. Entonces, si nosotros vemos esa vida espiritual donde todo comienza con Dios y no de nosotros, el río crece a medida que vamos caminando, ¿sí o no? Dice, primero nos muestra que caminó 500 metros y que nos llegaba a los tobillos. Eso nos muestra que apenas estamos iniciando con nuestra fe, que somos unos creyentes muy superficiales. Yo les decía en el penal, ¿quieres entrar? Pero no porque hay muchos compromisos, no porque tengo que llegar temprano, no porque tengo que ser obediente, no porque me tengo que someter. Entonces, eso es en los tobillos muy superficial. Pero también a medida que va avanzando, dice que va avanzando otros 500 metros y le llega a las rodillas. Ahí es donde nos rendimos en oración. Que somos dependientes solo de la oración. Pero cuando dice que llega a los lomos, es cuando nos rendimos. Es una rendición parcial, pero no todavía falta sumergirse totalmente, que es cuando las aguas profundas, cuando llega ya lo último, que ya caminó los 2 kilómetros, esa sí es una rendición total, donde dejamos que Dios tome el control, donde nosotros no tenemos el control, sino que Dios toma control de todo de nuestras vidas. Pero para eso tenemos que caminar, que sumergirnos poco a poco, y nos vamos a encontrar con muchas batallas en el camino. Sería tonto decir que no va a haber problemas. Sería mentirosa decirles no, va a haber no pasa nada, las corrientes que hay abajo no te van a hacer nada. Sí, porque te pueden regresar. Pero si tú luchas constantemente y te sumas,
y tienes esa fe, Dios puede ayudarnos. Porque el río no solamente se hace profundo solo, se hace profundo con la obediencia que tenemos a Dios. Porque no es por una emoción de decir, ay, siento bien chido y ahorita yo quiero servir, y después vas caminando y te encuentras con cosas y dices tú, no, tampoco es un espectáculo. La vida fluye desde el cielo. Y también nos habla este pasaje que cuando algo nace de Dios, Dios sana, Dios limpia, Dios nos restaura, y también nosotros producimos frutos. Amén. Me encanta cuando habla que dice que el río se va al mar muerto. También le llaman el mar salado. Y estaba leyendo que es 6 veces más salado que nuestro mar que tenemos aquí. Ahí no hay vida, no hay árboles, no hay nada. Pero dice que cuando el río entra al mar muerto, da vida, da árboles por los dos lados. Dios sana lo muerto. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Lo muerto revive, lo seco florece, lo perdido se restaura. Hay matrimonios que Dios ha restaurado. Hijos que estaban en drogas ahora son restaurados. Corazones que estaban heridos, Dios ahora los ha restaurado. Ministerios que estaban abandonados, ahora Dios los restaura, nos anima. Cuando a veces tenemos una vida sin propósito, Dios te da el propósito de la vida. Nada está muerto con Dios. Nada está muerto que el río Dios no pueda tocar. Y todo lo que toca a Dios da vida. En Juan 7:38 dice las escrituras que en el interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Juan 7:38. En Apocalipsis 22:1 dice, luego el ángel me mostró el río del agua que da vida. Era tan brillante como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Nos lo vuelve a rectificar, nos lo vuelve a recordar, nos vuelve a decir que salía del trono de Dios. Porque el río produce un fruto constante, un fruto que no se acaba. Dice que cada mes da fruto. Los árboles del río dan fruto permanentemente. Cuando alguien vive en el río, siempre tiene frutos, siempre tiene vida. Dice que los pescadores sacaban mucho pez, así como el río grande. Pero algo bien hermoso, dice que en el río los árboles son hojas medicinales. Y eso somos nosotros. Nosotros podemos dar medicina a quien se acerque a nosotros, porque nos ve. ¿Y qué hiciste? ¿Qué has hecho? Yo quiero como tú, yo quiero estar como tú. Entonces, acércate. Dios eso quiere, que nosotros estemos siempre en ese río sumergidos, que estemos personas llenas de Dios para poder sanar a otros. A veces no es necesario hablar, a veces no es necesario estarles y dice la palabra y acá y en el versículo tal. A veces solamente con nuestro comportamiento, nuestro ejemplo, la gente se acerca, ¿sí o no? En el Ezequiel 42:12, todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados del río. Nunca
se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Cada mes producirán frutos nuevos gracias al agua que fluye del santuario. Sus frutos producen alimento y sus hojas proporcionan medicamento. Cada mes producirá fruto nuevo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros tenemos que producir fruto constantemente. Llevar, sanear, hablar, no quedarnos quietos. Si estos árboles están ahí, que Dios los puso, es porque Él quiere que nosotros cada mes produzcamos nuevos frutos. ¿Por qué no? Hojas con sanidad, wow. Esos frutos no son cada año, o como el mango que tiene 2 temporadas, o como el aguacate que tiene 2 temporadas durante el año, o hay frutos que es cada año, cada 3 años. Nosotros tenemos que dar fruto cada mes, cada mes. Juan nos lo vuelve a decir: de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38, ya lo pusimos. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. El problema no es que Dios no fluya, porque Dios fluye. El problema es que muchos estamos tapados, no fluimos. Tenemos tapones espirituales y vivimos con tapones espirituales. ¿A qué me refiero? A que llega el orgullo, la falta de perdón, la religiosidad, los pecados ocultos, el dolor que nunca sanó, el perdón que no está en la puerta, la falta de perdón, lo que hice a escondidas. Esos son tapones que no dejamos que fluya, porque no nos sentimos dignos de entrar a la presencia de Dios. Y en Ezequiel 47:5 sigue diciendo: siguió midiendo otros 500 metros, pero la corriente formaba un río que no podía cruzar. El río había crecido tanto que no se podía nadar en él, y era tan profundo que no se podía ni cruzar. Dios no busca creyentes secos, porque ya siendo creyentes, muchos habemos. Yo tuve una temporada cuando a mi mamá murió. Yo sentí como por dentro estaba secándome, y yo le hablé por teléfono al pastor, le dije: háblame de la palabra, háblame, porque mi mamá ya este enero cumple 8 años que la asesinaron, y fue un golpe fuerte, pero gracias a que pude volver a entrar a la corriente, pude volver a fluir en el amor de Dios. Quiere que Dios nos sumerjamos profundamente, porque esta palabra trae sanidad, trae avivamiento y trae una vida nueva. Y yo he vivido cómo Dios me ha restaurado en mi vida. Yo siento que tú has visto también cómo Dios ha restaurado tu vida, tu matrimonio, tus hijos, en tu trabajo, en el ministerio. Cuando algo parecía que ya estaba muerto, porque así yo sentía que algo en mi vida ya estaba muerta cuando mi esposo y yo tuvimos problemas de todo, tanto económicos, de todo. Yo te hablo del río, porque mi vida no solamente queda una teoría, sino que fue una realidad. De los que me conocen, yo he compartido mi testimonio, y los que no me conocen, en YouTube están todas las prédicas. Allí están los testimonios que he hablado de mi vida, y es real, no es una teoría, es real lo que ha hecho Dios en mi vida. Restauró mi matrimonio, restauró mi vida, mis hijos, mi trabajo, mi ministerio. Entonces, si Dios hace eso, ¿qué no va a hacer con los demás? Dios no dijo: solamente quiero para que te moje los pies.
Nosotros no fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos llamados para perdernos en el río de Dios. Para eso fuimos llamados. Él quiere que no solamente nos mojemos tantito, Él quiere llenarnos totalmente. Yo quiero que hoy declaremos, quiero que nos pongamos de pie y vamos a declarar. Y los que están en casa también, que cerremos nuestros ojos, porque el río de hoy está aquí hoy. El río de Dios hoy está aquí. No como un símbolo, no como una emoción, sino como poder sanador. Hoy quiero que lo declares y digas, el río viene a tocar mi corazón. El río vino a tocar lo que yo callé de niña, lo que yo callé de adolescente, inclusive ahora de grande. El río de Dios vino a tocar lo que has escondido. Escucha bien, cierra tus ojos. Vino a tocar eso, porque Dios quiere que te liberes el día de hoy, que le entregues a Dios eso que tú has hecho a escondidas, lo que has llorado en silencio, lo que has reprochado, lo que te has quejado, lo que no has podido hacer en tu vida, lo que pensaste hacer, inclusive morir, lo que pensaste hacer en lo secreto, porque yo también quise morir y le pedí perdón a Dios, porque Él solo sabe cuándo nos va a llamar a su presencia. Porque el río de Dios no te pregunta, ¿estás listo? El río fluye en ti porque tienes hambre, porque tengo hambre de Dios, hambre, tengo hambre de ese río, de esa agua viva. Si algo en tu vida hoy está seco, decláralo, dile al Señor. Si tu corazón se cansó, está cansado, dile al Señor, entrégale al Señor eso. Si tu fe se bajó de nivel, entrégale al Señor, Señor, tengo fe pero muy poca. Ayúdame a aumentar la fe, Señor. Ayúdame a regresar, a caminar en los tobillos, a caminar en las rodillas, a caminar en la cintura. Señor, yo quiero sumergirme en ese río. Dile al Señor que vas subiendo de nivel de fe. Dile al Señor si dejaste de sentir esa pasión a Él. Yo te invito al río de Dios, donde hay silencio, donde el Espíritu Santo rompe todo eso, esos tapones espirituales, donde sana esa memoria que solamente tú sabes y Dios que tienes ahí en lo oculto, en lo secreto. Dios, yo te pido que quites la dureza de los corazones, de la mente, del alma, Señor. Que quites orgullo, Señor. Que quites ese dolor, Señor. Inclusive ese dolor antiguo desde la infancia. Ese dolor que no has podido perdonar a tus padres, a tus hermanos. Y que desde hoy le des la oportunidad a Dios de volver a correr esos ríos de vida en tu interior. Decláralo con autoridad, decláralo y dile, Dios, quita mi sequía, dame vida, quita la muerte espiritual, Señor, dame frutos, Padre, frutos, Señor.
Señor, ayúdame a hablar, Señor, a volver a fluir, Señor, a escuchar tu voz. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor. Fluye, Espíritu Santo, en cada corazón, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Lo declaramos en tu nombre, Jesús. Toca la vida, Señor, de mis hermanos, Señor. Nunca volveré a hacer lo mismo, Señor, nunca, nunca. Necesito que fluya, Espíritu Santo, llénalos de tu presencia. Siéntelo. Sumérgete en ese río. Sumérgete, no a los tobillos, no a las rodillas, ni a la cintura. Hasta donde ya no puedas nadar, ahí, donde el control no lo tienes tú, lo tiene Dios. Donde tú pierdes el control y no sabes de ti, pero Dios te toma tu alma y toma tu espíritu, y Él quiere que tú fluyas, quiere darte vida. Gracias, Padre. Llena los corazones, Señor, de tu presencia, Señor. Lo declaramos en tu nombre, Señor, que tú das vida a huesos secos, Señor. Lo declaramos, Padre, porque estamos en tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Me despido de las redes sociales. Los espero el domingo 10 de la mañana. Dale un fuerte aplauso.